Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 19 de junio de 2019. Calendario económico. Iniciamos con unos indicadores dados a conocer el día de ayer de balanza comercial en Japón. Déficit más grande de lo esperado. Responsabilidad de una contracción o desplome de las exportaciones de cerca de un 8%. Esto no es una buena noticia teniendo en cuenta pues que Japón depende mayoritariamente de lo que ocurre en el comercio internacional y como ustedes bien saben, los últimos meses no han sido muy fáciles en este frente. Sin embargo, el día de ayer nos adelantamos un poco a las noticias. En el lanzamiento de su campaña de reelección, el presidente Trump dijo que ya eran amigos nuevamente de China, que se van a reunir en la reunión del G20 y que iban a adelantar reuniones preparatorias para esa ocasión entre diferentes funcionarios de ambos países, es decir, que está mostrando que se van a distensionar, por lo menos de corto plazo, las relaciones comerciales entre ambos países. Recuerden que la semana pasada ya Trump había anunciado que no tenía una fecha estimada para la imposición de aranceles sobre 325 billones de dólares que se traen desde China. Y que por ahora pues continúan con esos planes de la implementación que habían anunciado por los 200 billones de dólares que pues ya habían sido impactados. Mientras tanto, continuamos recibiendo información sobre Reino Unido, inflación cerca a los objetivos de largo plazo. Sin embargo, en el Reino Unido continúan en estas rondas de votación para definir el líder del Partido Conservador. Ya solo nos quedan 4 candidatos, entre los que está pues el más opcionado, Boris Johnson, una de las cabezas del Brexit, y que pues es entendido por varios analistas como tal vez la alternativa un poco más negativa para lo que puede ser la negociación amigable con la Unión Europea. Boris Johnson reiteró en unas declaraciones en un debate que él va a buscar la salida del Brexit como sea el próximo 31 de octubre y que si no pueden tener ningún tipo de acuerdo, tienen que hacer es preparar al Reino Unido para ese momento. Hoy, importante en el calendario, la reunión de la Reserva Federal. Recuerden que ya el mercado ha venido descontando un cambio del lenguaje. Lo principal o la clave del comunicado de prensa sería eliminar la referencia a ser pacientes, simplemente mostrarse abiertos a hacer política monetaria más expansiva vía reducciones de tasas de interés. Y el presidente Trump también ayer en medio de ese lanzamiento de su campaña de reelección en los Estados Unidos decía que iba a estar muy pendiente de la decisión del presidente de la Reserva Federal. También se filtró a la prensa que a comienzos de año la Casa Blanca solicitó a sus asesores legales que evaluaran vehículos, mecanismos o lo que tiene que hacer el presidente para sacar de su cargo a Jerome Powell, teniendo en cuenta la insatisfacción del presidente Trump con este funcionario. Sin embargo, pues no ha habido nada. Recuerden que ya el año pasado Jerome Powell decía que él iba a terminar su mandato de 4 años común y corriente, que él no iba a renunciar a esta designación. Hoy, en horas de la tarde, vamos a tener unas cifras interesantes, además, pues, obviamente, de las declaraciones de Jerome Powell. Con respecto a lo que es América Latina, se va a conocer las cifras de crecimiento de primer trimestre para Argentina, donde los analistas esperan contracción del 6%. Como ustedes bien saben, es muy difícil que un presidente se reelija con un ambiente económico negativo y por eso pues esto también estaría en contra de la intención de Macri de obtener o alcanzar la reelección en las elecciones del 27 de octubre y pues ponen las cartas más favorables para el candidato del kirchnerismo, con lo cual pues los inversionistas se alejarían de manera importante de Argentina. De hecho, hay unos comentarios de Fitch Ratings sobre América Latina que estaremos compartiendo con ustedes en la sección de renta fija. Y para finalizar tenemos dos eventos. Uno, la reunión del Banco Central de Brasil, donde no se espera ajustes en la política monetaria. Pero recuerden que a diferencia de lo que se pensaba a comienzo de año, cuando decían Brasil va a empezar a hacer incrementos de tasas de interés, ahora lo que se está pensando para el caso de Brasil es que van a recortar la tasa de interés en cerca de 75 puntos básicos para alcanzar un nuevo mínimo histórico muy cerca del 5.75% al cierre del 2019. Recuerden cómo ha venido cambiando el ambiente en los mercados internacionales. En América Latina ya ha sido muy diciente, pues algunos analistas dicen que hay riesgos recesivos en varios países. Frente a los mercados accionarios, hoy no se nota, pero ayer fue muy positivo con las declaraciones del presidente Trump de ser otra vez amigos comerciales con China, valorizaciones cercanas o superiores al 1% de manera generalizada,
Hoy los futuros están estancados en los Estados Unidos, Europa está recibiendo parte de los beneficios de la valorización del día de ayer y en Asia sin duda ha sido donde hemos tenido el mayor impacto favorable, principalmente en China y en Japón. Japón recuerden que recibió una muy mala noticia el día de hoy por la contracción de las exportaciones, pero reducción de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos de alguna manera está beneficiando al mercado accionario japonés también con valorizaciones cercanas al 2%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P el día de ayer se valorizó importantemente, favorecido principalmente por las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, donde menciona que empieza a dar como tal un tono más dovish, donde reconsideraría como tal la retoma de los activos o disminuir la tasa de referencia en búsqueda de un mayor estímulo para el bloque europeo. El día de hoy los futuros se mantienen estables, principalmente a la espera del pronunciamiento de la Reserva Federal, donde el mercado estima que la Fed deje como tal el tono paciente y empiece como tal a hablar acerca de considerar una posible disminución de la tasa de referencia, lo cual podría estimular los mercados de renta variable. Por el lado del dólar, el día de hoy el dólar se debilita, principalmente a la espera del discurso de la Reserva Federal. El euro se valoriza levemente, a pesar de que el índice de precios al productor alemán se contrajo sorpresivamente. El mercado esperaba un dato del 0,2, y en realidad salió en menos 0,1%, lo que da señales de una mayor desaceleración económica de Alemania. La libra esterlina sigue ganando valor, donde Boris Johnson cada vez más gana favoritismo como el principal reemplazo a May, donde obtuvo el 40% de los votos en la segunda fase de la elección. Por otro lado, Estados Unidos y China reavivan las conversaciones comerciales, esos se reunirían antes de la cumbre del G20 y finalmente la confianza empresarial de Asia cae a mínimos desde la crisis de 2008, impactado en mayor medida por la guerra comercial. Eso fue todo por el lado de divisas, los dejo con commodities con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al mercado de commodities, estamos viendo hoy también una reacción pues frente a la apertura de ayer favorable, no frente al cierre, porque ayer obviamente durante la jornada se estuvo descontando todos los efectos positivos de los anuncios durante la campaña, bueno, durante el lanzamiento de la campaña de reelección del presidente Trump. Interesante ver aquí que hubo reducción de inventarios API, hoy vamos a ver los DOE, más adelante pues Raúl nos va a especificar las cifras. También tenemos que Irán confirma que se va a salir de su acuerdo nuclear con los europeos, que ellos no van a extender ese plazo de 60 días para que Europa compense todas las sanciones que está implementando Estados Unidos, es decir, que de alguna manera este acuerdo está prácticamente muerto. El presidente Trump durante este día de lanzamiento de su campaña de reelección fue consultado sobre lo que haría en contra de Irán. Y hay dos frentes en este tema. Uno, el tema de desarrollo de armas nucleares. El presidente Trump fue explícito diciendo que él no descarta para nada una acción militar para evitar esta posibilidad, pero frente a lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas de los ataques a tanqueros internacionales durante que transitan el estrecho de Hormuz, pues el presidente Trump se mostró un poco más dubitativo sobre si realizará o no realizará acciones militares, teniendo en cuenta que él considera que hasta el momento los ataques han sido, digamos, sin ningún tipo de importancia para el suministro internacional de petróleo. También tenemos la confirmación de que la reunión de la OPEP no fue pospuesta hasta el periodo del 10 al 12 de julio. Se ratificó la reunión que va a ser realizada entre el 1 y el 2 de julio en Viena, donde pues recuerden que el mercado ya ha descontado que van a ampliar o van a extender los recortes de producción de petróleo. Interesante la postura de Goldman Sachs con respecto a los precios de petróleo. Dice que el cambio de discurso de los bancos centrales le va a dar apoyo a las materias primas en términos de precios y está augurando una recuperación no solamente del precio del petróleo, sino de la mayoría de activos en este mercado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl.
Por el lado de inventarios API se contrajeron sorpresivamente en 0,8 millones de barriles. Esto va en línea con lo esperado por ahí el día de hoy, que espera una contracción de alrededor de 1,0 millones de barriles. Por el lado de gasolina se expandió 1,5 millones de barriles en línea con lo esperado por el mercado. Este dato de API lo que generó un mayor impulso la jornada del día de ayer sobre los precios del crudo, aunque el día de hoy está mostrando como tal un descanso de esa valorización. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Y en renta fija, recuerden lo que veíamos el día de ayer, nuevas tasas de negociación en mínimos históricos, incluso para bonos europeos. Los títulos alemanes estaban negociando en menos 0,30%, menos 0,32. Hoy se ha recuperado algo, está digamos, normalizándose levemente la situación, pero digamos que la conclusión más grande continúa siendo en que el mercado descuenta de manera masiva los recortes de tasas de interés. Recuerden que en Estados Unidos la idea es que puedan ser entre 2 y 3 recortes ya este año. Para Europa esperar un recorte de 10 puntos básicos aproximadamente. Frente a esto, el vicepresidente del Banco Central Europeo respaldó las afirmaciones de Mario Draghi diciendo que en caso de que los riesgos a la baja que tiene la economía europea se materialicen, ellos tienen una variedad de instrumentos para alcanzar los objetivos inflacionarios. Y aquí pues tenemos hoy la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, tendremos rueda de prensa donde el mercado estará muy pendiente entonces de cuándo será el momento en que la Fed va a hacer el recorte de tasas de interés. No estará el mercado complacido únicamente con la eliminación del término de paciencia, sino también quieren ver señales adicionales de si su apuesta de que la reunión del mes de julio sería un momento propicio para este primer ajuste de tasas. Y en América Latina, Fitch Ratings, como lo habíamos advertido, había lanzado digamos, una alerta sobre Latinoamérica. Y esa alerta tiene que ver con los riesgos a la baja de la calificación. Ya lo sentimos en el concepto de Fitch Ratings en Colombia, no de Moody's, sino de Fitch Ratings. Acá lo que dice esta firma calificadora internacional es que tenemos una desaceleración económica, una mayor desigualdad social, un incremento del endeudamiento de varios países, los problemas digamos, que puedan de alguna manera o circunstancialmente cerrarse los mercados internacionales de financiamiento y finalmente, pues, unos riesgos políticos que juegan como factores negativos. Los riesgos políticos los tenemos en este momento latentes en Argentina, por lo que comentábamos al comienzo de este comité. Así que Fitch Ratings decía que para América Latina el escenario más probable en los próximos meses es de reducciones de calificación. Nosotros en Colombia ya somos conscientes de que esto pueda pasar con esta calificadora. En Argentina, como manifestábamos hoy, se dará a conocer las cifras de crecimiento del primer trimestre, es decir, la cifra de contracción de 6% de la economía durante este periodo, muy negativo y en contra, obviamente, de los intereses del mercado de que Mauricio Macri sea reelegido. En México se confirmó la fecha del 21 de marzo del 2021, una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, donde le iba a dar el derecho a la población para definir si la población quería o no que él continuara con su mandato. Digamos, corresponde con cerca de los 3 años que él había prometido para lanzar digámoslo así, referendo revocatorio o no. La oposición en México está un poco escéptica de cuál es el propósito real de este tipo de iniciativa, pues considera que cruzar ese referendo con las elecciones parlamentarias y regionales en México, pues es simplemente un mecanismo de apoyo para Andrés Manuel López Obrador. También algunos decían en su momento que él lo que iba a hacer en esa situación era lanzar una campaña de reelección, algo prohibido bajo las leyes mexicanas. En México el presidente tiene un periodo de 6 años y no puede ser reelegido. Andrés Manuel López Obrador firmó el año pasado una carta pública en la que decía que él no va a buscar la reelección posterior a que finalice su mandato. En Chile, ante la desaceleración económica, el gobierno anunció, recuerden que en Chile hubo un crecimiento solamente del 1,6% en el primer trimestre de este año. El gobierno anunció que va a acelerar sus planes de inversiones en infraestructura, esos 4 billones anuales que va a estar realizando en el periodo 2018, 19, 20, 21, 22. Los va a acelerar este año para, digamos, alcanzar esos objetivos de crecimiento. Y para finalizar,
El juez en Brasil aceptó la solicitud de protección para Odebrecht en este proceso de reestructuración de su endeudamiento. Hasta aquí el informe internacional. Recuerde, ánimo muy positivo en los mercados desde el día de ayer por las declaraciones del presidente Trump. Desde el lado técnico tenemos señales alcistas en la mayoría de activos. De todas maneras, recuerden, los datos económicos son negativos, pero el momento de mercado es positivo por esas acercamientos comerciales y por el cambio de lenguaje de los bancos centrales que se muestran un poco más propicios para estimular las economías, y esto digamos que ha ayudado a que los inversionistas sean más agresivos durante las últimas jornadas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl para el informe Colombia. Buenos días, el DAN el día de ayer publicó el índice de producción industrial para el mes de abril. Este se ubicó en 0.2%, un nivel bajo si lo comparamos con el 6.4% del año pasado. Hay que tener en cuenta que este año cayó Semana Santa en el mes de abril, por lo que esta cifra usualmente debería ser más baja. Sin embargo, o no obstante, consideramos igual que es un dato pues por debajo de lo que se esperaba. Principalmente esto se dio por el sector de la industria manufacturera, que fue el único que creció o que varió de forma negativa con respecto a los otros cuatro sectores, en donde el que más contribución tuvo a este índice fue el de explotación de minas y canteras, particularmente la extracción de petróleo crudo y gas natural. En el año corrido, este indicador se ubica en 2.4%, aún así por encima de lo que se presentó en 2018, en donde este indicador se ubicaba en 1.7%. Por otro lado, el Bank of America redujo los pronósticos de crecimiento del país a 2020 de 3.2% a 2.5%, argumentando que la contracción global y los bajos precios del petróleo pues influirían en esta dinámica o le afectarían como tal a la dinámica económica del país. Para 2019 mantiene su pronóstico de 2.6%, el cual pues es bajo con respecto a los pronósticos que hay tanto de los analistas del mercado como del gobierno, pero muy en línea con lo que esperan a nivel internacional, como es el caso de JP Morgan, como lo mencionábamos ayer. Con respecto a la tasa de interés, ellos esperan que esta se mantenga inalterada hasta finales del otro año. Y con respecto a los déficits de cuenta corriente, ellos esperan que se ubiquen 4% a 2019 y 4.2% a 2020, igualmente un poco por encima de lo que se esperan en tanto el gobierno como el Banco de la República. Y con respecto al déficit fiscal, ellos esperan que se ubique en 2019 en 2.7% del PIB y en 2020 en 2.5% del PIB, en línea con lo que espera el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, sin embargo, por encima de lo que espera el gobierno. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Sí, el Colcap el día de ayer mostró una importante valorización en línea con los comportamientos de los principales mercados de renta variable en el mundo, donde según el indicador técnico supera el nivel de entrada y también da nivel de posible cambio de tendencia. Como tal, teniendo en cuenta lo anterior, cambiamos nuestra recomendación sobre el índice de neutral a compra. Además, eso fue con importante volumen de negociación. En la jornada de ayer se negociaron 241.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 82.000 millones el día de hoy. Esperamos que ese buen comportamiento se mantenga siempre y cuando el discurso por parte de la Fed sea positivo para los mercados de renta variable. Por el lado de noticias, la asamblea del Icolrisc convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para mañana a las 9 de la mañana, en el cual en uno de los puntos se discutirá es de qué forma se liquidará el fondo y quién será la gente que lo realizará. Por otro lado, un juez en Brasil autorizó a Bianca Brasil para el 10 de julio realizar la subasta de la venta de activos, donde cabe recordar que las principales aerolíneas interesadas son LAN, Gol y Azul. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Bancolombia Ordinaria, la cual cabe recordar que el día de ayer el Senado de la República
rechazó el proyecto de ley el cual buscaba como tal prohibir las cuotas de manejo sobre las tarjetas de débito y créditos. Esto como tal favoreció a las entidades financieras en general, donde pudimos observar importantes valorizaciones puntualmente en Bancolombia y en Grupo Aval. Consideramos que Bancolombia Ordinaria mantenemos nos sigue gustando, donde consideramos que tiene un potencial de valorización cerca de los 44.000 pesos, teniendo en cuenta que esperamos alrededor de una disminución de un 20% de las provisiones en lo corrido del año, y esto como tal podría seguir impulsando los múltiplos y como tal el comportamiento de la acción para la especie. Por otra parte, consideramos que la especie preferencial tiene menor potencial de valorización, teniendo en cuenta lo anterior. Tenemos recomendación de compra en Bancolombia ordinaria desde el punto de vista estructural. Para preferencial Bancolombia es más especulativo, teniendo en cuenta el bajo potencial de valorización. Por la preferencial Aval, este también siguió el mismo comportamiento que Bancolombia luego de darse a conocer esta noticia. La acción como tal da un nivel de cambio de tendencia, y el indicador confirma que la tendencia es al alza. Sin embargo, teniendo en cuenta el bajo potencial de valorización que observamos sobre la especie, es decir, estamos hablando de un 6% contra nuestro precio objetivo de 1.330 pesos y un 8% contra el consenso del mercado. Mantenemos nuestra recomendación de neutral sobre la especie. Sin embargo, consideramos desde el punto de vista financiero que los resultados de Corfi colombiana le darán una mayor magnitud al comportamiento de los resultados de preferencial Aval, es decir, un sector financiero positivo para el 2019, y a eso se le suma unos resultados récords por parte de Corfi colombiana. Eso fue todo desde el punto de vista técnico. Los dejamos con dólar con Edwin. Raúl. El peso colombiano el día de ayer se recuperó a la espera de lo que sea hoy la decisión por parte de la Fed en sus tasas de interés, y cerró la jornada en 3.256 pesos por dólar, cayendo así 0.91% con respecto a la jornada anterior, con un monto de negociación más normal, donde se negociaron cerca de 1.140 millones de dólares. Técnicamente nos mostró un nuevo cambio de tendencia, ahora favoreciendo lo que es la divisa local. Eh, Dada pues la reunión de esta tarde, consideramos que posiblemente haya gran volatilidad el día de hoy. Con respecto a renta fija local, los TES también se recuperaron. Los TES a 2024 cerraron en 5.35%, mientras que los TES a 2028 cerraron en 6.10%. La curva en pesos se valorizó alrededor de 5.24 básicos, mientras que la de TES en VR se desvalorizó 1.87 básicos. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 6.700 millones a través de bolsa y 689.000 millones por registro, en donde lo más transado continuó siendo tasa fija con vencimientos a 2019 y 20. Sin embargo, cabe destacar que también hubo un monto de negociación importante en IPC a plazos mayores a 5 años, por lo que posiblemente inversionistas estén aumentando duración en sus portafolios y cubriéndose como tal de la inflación. Con respecto a la emisión de bonos sostenibles de Findeter, la tasa de corte a 5 años fue de 2.54% más IPC, mientras que la de 7 años fue de 2.9% más IPC. Se adjudicó 400.000 millones y un bid to cover de 2.58 veces el monto ofrecido. Consideramos que estas tasas fueron algo bajas, teniendo en cuenta que a pesar de que no hay unos TSUR con esa referencia a ese plazo, esto se ubicaría, si interpolamos, se ubicarían alrededor del 2.2%, por lo que simplemente serían 30 básicos por encima de estos de la deuda pública, por lo que pues creeríamos que es una tasa baja, a pesar de que está en línea con el mercado, igual sigue siendo una tasa baja con respecto a lo que normalmente uno ve en el mercado. Hasta acá el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.